Iván López, colaborador de Political Room. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Dani? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Espero que tengamos una charla distendida sobre todo el mundo de los contratistas rusos y chinos. Sí, seguro que sí. Además, aquí te tenemos efectivamente para hablar tanto del grupo Wagner como de los contratistas chinos. Es un tema que tú has cubierto a lo largo del tiempo en The Political Room con siempre tus lecturas, la verdad que suelen ser bastante estimulantes y bastante interesantes y es un lujo tenerte tanto en Political Room como en el podcast. Así que de verdad ahí va mi agradecimiento a ti por estar aquí. Y me gustaría empezar con lo más básico, porque yo creo que el grupo Wagner, si empezamos por allí, es la típica cosa que todo el mundo que esté un poco al tanto de la realidad internacional conoce, ha oído hablar, pero no se conoce realmente en profundidad qué es realmente el grupo Wagner y qué aporta. Así que me gustaría empezar por ahí. Si tuvieras que definir el grupo Wagner, explicarle a alguien que no sabe qué es Wagner, ¿cómo lo harías? Bueno, sí que es verdad que dentro de la realidad internacional que tenemos hoy en día, pues el grupo Wagner está presente en prácticamente todas las portadas internacionales, ¿no? Se ha dado a conocer fundamentalmente por por la guerra de Ucrania, pero evidentemente el grupo Wagner, los que hemos leído o estudiado sobre este tema, sabemos que viene de atrás. Viene de una larga tradición, desde la Unión Soviética, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos hace tiempo, alrededor de 1937, aquel grupo de voluntarios soviéticos, ¿no? Que fue efectivamente como un destacamento de la Fuerza Aérea desplegado en China durante esa guerra sino-japonesa. Pero el grupo Wagner se define principalmente como un grupo de mercenarios, pero es un grupo de mercenarios podemos concebirlo desde dos ramas distintas, ¿no? La clásica está destinada fundamentalmente para abaratar costes de cara a realizar operaciones sobre el terreno, pero Rusia lo que ha hecho es darle otro enfoque, ¿no? Ha desarrollado, digamos, su propia visión de las compañías militares privadas, los mercenarios de toda la vida. Y ha hecho, pues, ha desarrollado una percepción como una herramienta político-militar, digamos, que tiene como objetivo, que tiene una influencia estatal, vamos a decir. Es decir, Wagner está fundamentalmente asociado al funcionariado ruso, al Ministerio de Defensa ruso, y así lo ha hecho durante todos estos años. Y hemos llegado ahora a una guerra de Ucrania, donde Wagner ha ganado protagonismo, pero también hemos visto las deficiencias que implica una compañía militar privada. Es decir, una compañía militar privada, como su propio nombre indica, es privada, pero estás fundamentalmente asociada, Wagner, al Ministerio de Defensa. Y hemos visto cómo las luchas de poder internas, ¿no? Dentro del teatro de operaciones de Ucrania está llevando a que Wagner pueda incluso ganar más protagonismo que el propio Ministerio de Defensa ruso y en detrimento de las Fuerzas Armadas rusas. Y hemos visto estas últimas semanas y últimos días campañas puras de desinformación contra las Fuerzas Armadas rusas por parte de Yevgeny Prigozhin, ¿no? Que es este personaje, el jefe del grupo Wagner que hemos leído y estudiado durante todos estos últimos años. Ya en tu respuesta apuntas cosas muy interesantes para la conversación, pero Ujú. nos quedamos con eh, Wagner, mercenarios rusos con vinculación con el gobierno ruso. Y respecto a esto me Sí. gustaría preguntarte un poco más. Wagner, como hemos visto, como apuntas, es una institución privada, es una compañía privada, pero con fuertes vínculos con el Ministerio de Defensa ruso. Me gustaría preguntarte acerca de estos vínculos. ¿Podemos considerar que Wagner es una institución autónoma influenciada por el Ministerio o es una institución completamente controlada por el gobierno ruso? Bueno, yo creo que el gobierno ruso durante todos estos últimos años ha tratado de, digamos, tener a Wagner fundamentalmente controlada bajo presupuestación, municiones,
equipo militar, etcétera, para proyectar su poder en terceros países, proyectar su agenda de política exterior en terceros países, ya que fundamentalmente un grupo de mercenarios tiene como, digamos, ventajas, pues que puedes llevar a cabo operaciones sobre el terreno sin tener conflictos diplomáticos, te ahorras costes y permites asimismo llevar a cabo tu agenda de cara a favorecer pues unas mejores relaciones con terceros países, ¿no? Brindando seguridad, equipo militar, etcétera. Pero yo, si tuviera que mojarme en este sentido, yo creo que Wagner principalmente lo que está intentando de hacer ahora mismo es un poco escindirse de ese Ministerio de Defensa ruso, erigirse como un actor fundamental para que Rusia proyecte su poder tanto ahora mismo en la guerra de Ucrania como en operaciones en terceros países, como sobre todo África, ¿no? República Centroafricana, Mali, Libia. Entonces, sí, podemos decir que el grupo Wagner está vinculado a través de una arquitectura y una red de terceras empresas, ¿no? Que le permiten, pues, mover equipo militar, eh, tropas fundamentalmente. Pero digamos que yo creo que las aspiraciones de Yevgeny Prigozhin ahora mismo es no sé si tanto llegar a una cúpula de ministerio, de ser ministro de Defensa y tener a Wagner como como unidades de élite, ¿no? Integrarlas dentro de las Fuerzas Armadas rusas y tenerlas como una unidad élite. O seguir con esta campaña de luchas internas, ¿no? De desprestigio hacia, hemos visto Gerasimov e incluso hacia Sergei Shoigu, el Ministerio de Defensa ruso. Fundamentalmente sus, digamos, reclamas en estas últimas semanas han sido que el Ministerio de Defensa no le ha estado llevando suficiente munición, ¿no? Para llevar a cabo sus operaciones. Y esto es algo que ya vimos hace años en Siria, ¿no? Que siempre se habla de que Wagner no tiene la suficiente munición como para llevar a cabo sus operaciones sobre el terreno y suficiente apoyo por parte del Ministerio de Defensa. Entonces, sí, tenemos ahora mismo esas luchas, ¿no? Que no sabemos no sabemos la cabeza de Prigozhin qué quiere, ¿no? Si seguir vinculado y servir como apoyo a las Fuerzas Armadas rusas o erigirse como ya un cuerpo de élite integrado dentro de esas fuerzas de defensa y ser él el ministro de defensa de Rusia, ¿no? Ya apuntas a posibles tensiones entre Wagner y la cúpula del Ministerio de Defensa, pero me gustaría volver a eso más tarde. Pero me Ujú. gustaría preguntarte, al final es evidente que el uso de mercenarios, de compañías militares privadas, es un recurso bastante interesante para los estados porque les permite, aparte de ahorrar costes, tener bastante más flexibilidad en cuanto a las acciones que pueden emprender. Y me gustaría preguntarte sobre esto. ¿Qué hace exactamente Wagner? ¿Sus funciones, sus acciones, sus operaciones son comparables a las de un ejército regular, solo que bajo el mantra de la empresa, la compañía privada que les permite esa flexibilidad y ese ahorro de costes? ¿O Wagner hace cosas que un ejército regular no podría hacer? ¿A qué se dedica exactamente este grupo? Bueno, si hablamos principalmente, la primera cosa que nos puede venir a la cabeza, que una compañía militar privada se distinga de unas fuerzas al uso, ¿no? Unas fuerzas regulares, digamos que es la capacidad de evitar conflictos diplomáticos con terceros países, llevando a cabo operaciones sobre el terreno. Es decir, una compañía militar privada te permite que Rusia esté llevando a cabo operaciones, por ejemplo, en la República Centroafricana o Mali, bajo la apariencia de una negación, es decir, de una negación plausible, donde digamos que el Ministerio de Defensa o la propia Rusia diga, bueno, Wagner no sabemos nada de ellos, esto es una campaña de desinformación de Occidente y nosotros negamos que tengamos ningún tipo de relación con ellos. Entonces lo que te está permitiendo es que Wagner esté llevando a cabo tu agenda, ¿no? Esté llevando a cabo esos intereses que pueden ser tanto económicos, ya que, por ejemplo, el modus operandi de Wagner en África, en la República Centroafricana, en Mali,
se basa fundamentalmente en ofrecer seguridad, equipo militar a la cúpula presidencial de ese país, a cambio de obtener licencias de explotación para recursos minerales, ya sean minas, bosques, etcétera, para explotar recursos mineros, ¿no? Entonces, si tenemos que decir cuál es la diferencia, yo me centraría en esto. Ahora, hemos llegado a un punto donde Wagner ya, bueno, el Yevgeny Prigozhin ya ha dicho que lo ha fundado él, que Wagner es efectivamente suyo, y bueno, yo creo que ya esa negación plausible, ¿no? De que no hay vinculación con el Ministerio de Defensa de Rusia, pues ya se ha básicamente difuminado, ¿no? Pero bueno, Wagner ha operado 8 años bajo esa negación, ¿no? Esa capacidad de operar en un territorio extranjero sin ser asociado a ningún país, ¿no? Y eso le permite efectivamente cumplir su agenda y le permite que Rusia no entre en conflictos diplomáticos con Occidente, fundamentalmente, ¿no? Ajá. Hemos visto cómo, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania, pero ya venía de antes, se ha retomado un cierto interés por el grupo Wagner y lo podemos encontrar artículos, opiniones y noticias sobre ellos de manera bastante frecuente, sobre todo en la prensa occidental. Pero lo cierto es que el mercenariado no lo ha inventado Rusia y por supuesto no es el único grupo mercenario que opera. Ahora estamos en fechas del 20 aniversario de la guerra de Irak y ya en su momento fue conocido y polémico el uso de mercenarios por parte de Estados Unidos en la guerra. Así que me gustaría preguntarte sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre Wagner y otros grupos? ¿Por qué desde Occidente le damos tanta atención a Wagner? ¿Es por nuestra obsesión y nuestra visión occidental con respecto a Rusia? ¿O realmente tiene Wagner características propias que le hacen ser más interesante y que le diferencian de otros grupos mercenarios como los que pueda emplear Occidente o otros países como más tarde hablaremos de China? Bueno, yo creo que fundamentalmente Rusia sí que ha adquirido esa rama, ¿no? De emplear mercenarios o, digamos, entre comillas, asesores, ¿no? Que se han empleado tanto Estados Unidos y Occidente durante muchísimo tiempo. En la Guerra Fría, esa Unión Soviética, ¿no? Adquirió esa capacidad de enviar especialistas militares bajo apariencia de asesores a múltiples conflictos en todo el mundo. Y bueno, Wagner yo creo que ha adquirido digamos, una importancia relevante, más que nada yo creo que por la tendencia de estudio, ¿no? Y por la tendencia de que, bueno, se trata de una compañía que ha operado en Siria, que se trata de uno de los conflictos recientes que más ha atraído la atención, ¿no? De prácticamente todas las ramas de estudio en temas de estudios estratégicos, geopolítica, política exterior, defensa. Entonces, Wagner se ha erigido lo han hecho bien, se ha erigido como un actor relevante en la geopolítica global y esa documentación, ¿no? En Siria y después en varios países de África durante todos estos años, pues ha hecho que haya, no sé, captado la atención, ¿no? De los analistas y de estudios estratégicos y de defensa. Y bueno, también tenemos documentadas esas actitudes y esas acciones, ¿no? Contra los derechos humanos, esas actitudes y acciones negligentes en operaciones contra civiles en varios países de África, que seguramente también puedan documentarse en otro tipo de compañías militares privadas como las estadounidenses o las occidentales, pero Rusia ha adquirido una mayor atención durante estos últimos 8 años con la guerra de Siria, con la guerra de Ucrania, ya desde 2014. Entonces yo creo que Wagner, pues sí, se ha posicionado como un actor de moda, podemos decir, o como un actor relevante en este juego y ha hecho que haya captado la atención de muchísimos estudios y de muchísimos informes y análisis sobre cuáles son sus modus operandi y sus acciones de desarrollo para proyectar la agenda de Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que no es que sea uno más importante de otro o que uno sea muy diferente de otro, sino que, bueno,
así lo han captado, ¿no? Las visiones y las tendencias de estudios, ¿no? De las compañías militares privadas. Ya has mencionado en varias ocasiones al jefe de Wagner, y es que a medida que ha ido cogiendo importancia el grupo Wagner, también ha ido aumentando la influencia tanto del grupo en sí como de su jefe en este caso. Te has apuntado también posibles tensiones entre el Ministerio de Defensa o la cúpula del gobierno ruso y Wagner, y me gustaría que nos contaras un poco más sobre esto, de dónde vienen las tensiones, si se puede circunscribir a las típicas tensiones de guerra, de siempre el ejército, los soldados pidiendo más armamento, más municiones, tal, y el aparato civil o gubernamental más reticente y ese choque de visiones, o ver realmente que se puede producir un escenario de ruptura y que las ambiciones del jefe de Wagner superan más allá del liderazgo del grupo. Sí, a ver, yo creo que desde que ha estallado la guerra de Ucrania y, bueno, el grupo Wagner se ha posicionado como un actor relevante en el conflicto, ¿no? Pensemos que antes de que estallase esta guerra en Ucrania, las operaciones de Wagner fundamentalmente estaban focalizadas sobre el terreno africano, ¿no? En Mali, la República Centroafricana, Sudán, es decir, la agenda de Rusia cambió totalmente y la agenda de Yevgeny Prigozhin pues tiene que dar un vuelco de 360 grados y dirigirse completamente a las operaciones en Ucrania, ¿no? Porque así también lo demanda el Ministerio de Defensa de Rusia. Entonces, a medida que se desarrolla el conflicto y vemos como no se trata de una guerra relámpago, ¿no? De 3 días, sino que se trata de una guerra pues, de desgaste, donde las tropas van a tener que estar asediando durante múltiples días para llevar a cabo cortos avances sobre el teatro de operaciones, pues Wagner pues, se erige como esa unidad donde a través de Yevgeny Prigozhin, que está tratando de ver hacer al público interno de Rusia que sin ellos, pues todo el frente del este de Ucrania colapsará, que es algo que ha repetido durante múltiples días estas últimas semanas a través de campañas de información, ¿no? A través de su grupo de Telegram, a través de múltiples canales afiliados al grupo Wagner, pues ha dicho fundamentalmente que si Wagner se retira de Bakhmut, ¿no? Pues todo el frente colapsará. Y esto es básicamente el resumen de todo lo que ha sucedido entre Wagner y el Ministerio de Defensa ruso, ¿no? Siempre parece que Wagner era el único grupo que conseguía avances, ¿no? En partes del este de Ucrania y sobre todo en Bakhmut, donde está fundamentalmente focalizado. Y ha hecho que Prigozhin, yo creo que ha visto la... Sí, podemos decir que ha visto la necesidad imperiosa de la oportunidad, ¿no? De poder hacerle frente al Ministerio de Defensa ruso, tanto a Sergei Shoigu como Gerasimov y a múltiples tenientes y jefes de unidades de las tropas rusas. Y no sabemos hasta qué punto esas luchas internas pueden costarle a Rusia a largo plazo, pues una derrota sobre el terreno. Wagner ha llevado a cabo toda la campaña de reclutamiento, ¿no? En cárceles, hemos visto múltiples vídeos de Prigozhin dando discursos en cárceles para reclutar eh, convictos. Entonces, sí que hemos visto a Wagner con esa predisposición, ¿no? Con esas ganas de ponerse a la altura de las tropas regulares rusas. muy pobres, ¿no? Para lo que se consideraría un equipo de élite, ¿no? Como puede ser Wagner, pero no sabemos hasta qué punto esto puede llegar a ser verdad o un aparato de desinformación, ¿no? Y ya para cerramos el capítulo Wagner y me gustaría irnos a China. También es un tema que has cubierto últimamente, el de el auge de los contratistas militares privados en, en China. Cuéntanos un poco cómo esto. ¿Es una industria que está empezando ahora o que desde Occidente estamos percibiendo ahora que existe? ¿Cuáles son los objetivos chinos con esto?
Bueno, en el tema De China en concreto, el problema yo creo que ha habido es que no existe, digamos, una arquitectura de estudios, de análisis centrados en esta temática, ¿no? Ha habido en los últimos años algunos estudios para intentar desgranar, ¿no? El número de compañías militares privadas chinas que están operando ahora mismo tanto en territorio nacional como en el extranjero, pero sí que es algo que le falta, digamos, una base de estudio, ¿no? Y es interesante, a mí me ha llamado la atención y es por eso por lo que he intentado, bueno, estudiar y leer sobre este tema, porque a priori, digamos que las compañías chinas son compañías militares privadas, es decir, con las siglas PSC, que debemos diferenciarlas un poco de las clásicas compañías militares privadas rusas, como la Rus, como Wagner, por ejemplo, las PMC, ¿no? Es decir, una diferencia clave específicamente en este sentido es que para las compañías privadas de seguridad chinas, se usarían principalmente para misiones que no son de combate, ¿no? Como podrían ser la protección del personal y de seguridad de infraestructuras críticas, ¿no? Pero según los informes que tenemos actualmente, sí que tanto las clásicas PMC como Wagner, pero como las PSC chinas, pues sabemos que pueden participar en actos de violencia, ¿no? Como parte de un conflicto armado, aunque esto pues básicamente no se produzca de forma planificada, ¿no? Simplemente puede ser un aspecto aleatorio o que puede aparecer sin que lo busques, ¿no? Pero esta diferencia entre las PMC y las PSC es particularmente, pues bueno, digamos, importante en el contexto chino porque digamos que Pekín quiere ejercer un control estricto, ¿no? Sobre ese sector de seguridad e intenta, digamos, dictar límites, ¿no? Sobre el alcance de hasta dónde pueden llegar esas compañías de seguridad privadas, tanto a nivel nacional como a nivel del extranjero, ¿no? Digamos que las compañías chinas todavía o no tenemos mucha evidencia de que se hayan involucrado en un apoyo directo a las operaciones de las fuerzas del país donde están operando. No tenemos todavía mucha evidencia al respecto. Sí que hay algún informe de compañías como West Security operando en Sudán, pero no, digamos que no tiene una base fundamentada, ¿no? Pero sí que, bueno, el número total de compañías militares sí que sabemos más o menos cómo podríamos estimarlo. Tenemos un informe reciente de 2018 por el Instituto Mercator para Estudios de China, que tendríamos alrededor de 7.000 compañías de seguridad privadas chinas que operan a nivel solo nacional y que tendrían una presencia modesta en el extranjero y estaríamos hablando de unos 20 PSC chinos que operan en el extranjero, ¿no? Que emplearían alrededor pues, de unos 3.200 profesionales de seguridad. También tenemos otros estudios que apuntan a números más altos, entre 30 y 40, y que estarían extendidos tanto desde Asia Central hasta África. Pero sí que necesitamos una mayor base de estudio, pero es algo que sabemos que va a ser importante porque China ya ha hablado además en las últimas estrategias de seguridad nacional sobre proyectar su poder más allá de sus fronteras, sobre todo también con la iniciativa de la Franja y la Ruta, y por lo tanto sabemos que estas compañías van a ganar protagonismo en un futuro. No sabemos si cercano o más a medio o largo plazo, pero debemos estar atentos. Vemos entonces que en China es un fenómeno mucho más poco desarrollado en ese sentido que en Rusia, pero que ya se aprecia su incipiente desarrollo. Y hemos visto como Wagner opera principalmente en África y a raíz de la guerra tuvo que relocalizarse gran parte de sus operaciones hacia Ucrania. Pero en el caso de China entiendo que sus empresas operan principalmente en Asia Central, que es una zona prioritaria desde el punto de vista estratégico para China. Y también quería preguntarte si
desde China apreciamos alguna suerte de grupo Wagner autóctono, si hay algún tipo de grupo, de organización que destaque sobre las demás, o de momento todavía estamos viendo una panoplia de compañías militares privadas que influyen en según qué escenarios. Sí, bueno, por lo que sabemos actualmente, parece más que se trata de, digamos, de un abanico de empresas, ¿no? Que se dedican fundamentalmente a tareas de protección, tanto de infraestructura crítica como de medios logísticos. Por ejemplo, tenemos al grupo Huaxin, que tiene el monopolio, ¿no? Por ejemplo, de proporcionar seguridad armada a la compañía COSCO, que es una de las compañías chinas más importantes en lo que respecta a infraestructura portuaria, ¿no? Tenemos múltiples informes que apuntan a esa preocupación por parte de Occidente de que COSCO efectivamente está ganando cada vez mayor protagonismo en adquirir participaciones en puertos europeos, ¿no? Tenemos el puerto del Pireo en Grecia, pero también tenemos que COSCO está ganando protagonismo en Alemania y en Países Bajos. Entonces, digamos que tendríamos a Costco y las compañías chinas que lo protegen como esa columna vertebral logística que le permitiría a China, pues, la seguridad de sus operaciones navales, ¿no? En zonas marítimas. También tenemos a Frontier Service Group, que es, bueno, los informes tanto de Occidente como de los propios nacionales, de los propios estudiosos chinos, lo consideran la compañía de seguridad híbrida más importante del país asiático. Sabemos que tiene operaciones fundamentalmente en África, en Congo, Kenia, Uganda, Sudáfrica y también Somalia. Y bueno, fundamentalmente su foco de acción ha estado basado en obtener contratos, ¿no? Con empresas estatales de chinas de aviación, petróleo, gas, logística, en lo que respecta, ¿no? Que se circunscribe básicamente al proyecto de la Franja y la Ruta. Entonces, bueno, yo creo que todavía no, los estudios no se han focalizado en una sola compañía como Wagner, que haya ganado protagonismo dentro de todo el aparato de seguridad privada de China. Sabemos que hay, por ejemplo, un informe del Africa Center que mencionaba que había unas 5.000 empresas de seguridad registradas en China, ¿no? Y estaríamos hablando que estaban empleando a unos 4 millones de exmiembros del Ejército Popular de Liberación y de la Policía Armada Popular. Y de estos todos es donde que estarían 20 empresas, ¿no? Que tendrían licencia para operar en el extranjero. La compañía, por ejemplo, de West Security, que es una de las que más se ha estudiado al respecto, tenemos el dato de que estaba empleando, por ejemplo, en Kenia a unos 2.000 contratistas de seguridad para proteger el proyecto de ferrocarril entre Mombasa, Nairobi y Naivasha. Por lo tanto, hasta ahora lo que hemos visto es que hay todo un abanico de empresas chinas dedicadas a la seguridad, de compañías de seguridad privadas, que su principal función ahora mismo es proteger infraestructura crítica y las empresas chinas dedicadas a logística, aviación, etcétera. Pero esta dinámica efectivamente puede cambiar, pero debemos estar atentos sobre todo a cómo se desarrolla esa política exterior china en esta década. Desde luego es un tema interesantísimo y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me quedo con ganas de escucharte y por suerte, tanto yo como todos los suscriptores de Political Room vamos a tener la oportunidad de continuar escuchándote este sábado, día 25 de marzo, porque tú, Iván, vas a participar en el próximo webinar de Political Room precisamente sobre este tema, sobre el grupo Wagner y los contratistas chinos, junto con Jesús Pérez Triana y Fran Matías Bueno. Y es un webinar que invitamos a todos, a los que os haya interesado esta charla, a escuchar a Iván, que seguro que sois muchos, participéis, os suscribáis y estéis con nosotros en el próximo sábado, día 25,
para continuar informándonos y estudiando toda la actualidad del grupo Wagner y los contratistas chinos, que como ya nos ha apuntado Iván, es un tema muy interesante y que merece la pena seguimiento, no solo en el presente, sino también en el futuro, porque las consecuencias pueden ser bastante relevantes, tanto desde el punto de vista de la política interna de ambos estados, como del orden internacional global. Así que sin más, Iván, de nuevo, muchísimas gracias por haberte aparecido por aquí, por este podcast, que es también tuyo, como de todos los de Political Room. Muchísimas gracias por tu trabajo y nos vemos el sábado en el webinar. Muchísimas gracias a ti, Dani, y os invitamos a